Bueno, quisiera comenzar con una aclaración en cuanto al título del proyecto y sobre todo el proceso que ha seguido este proyecto. Hoy por hoy lo hemos llamado procesos de diálogo, reflexión, reconocimiento e interacción encaminados a la transformación social, mediados por herramientas de comunicación. Como bien ya decía, estamos colaborando en el proyecto Cindy Carteño y su servidora Jessica Utrera. Y creo que vale la pena comenzar con los antecedentes de este proyecto. Decir que surge de la reflexión y encuentro de dos investigaciones independientes en contextos diferentes. Estamos hablando específicamente de los trabajos que hicimos para la maestría en comunicación y cambio social. Por una parte, el proyecto de Cindy titulado Procesos de subjetivación atravesados por la estigmatización territorial y otras violencias, formas emergentes de ser y existir en un contexto urbano. Este proyecto lo realiza en el barrio de Xonaca, aquí en Puebla, y la investigación que yo realicé en una comunidad indígena en Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca, titulada Nashinandainandía, descripción densa de la sociología de la comunicación ecológica comunitaria mazateca. Es importante marcar estos antecedentes porque parten de encuentros teóricos, de luces que nos permitieron guiar los objetivos y la línea de trabajo de este proyecto en conjunto. En realidad hablamos del encuentro de estos puntos en concreto, de la reflexión, hartazgo, comunicación alternativa, diálogo y trabajo comunitario, enfocado en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Les explico cada uno de ellos. En cuanto a la reflexión, estos aspectos de encuentro, voy a aclarar, se refieren específicamente a las comunidades con las que trabajamos. Por una parte, la reflexión en torno a quienes les han nombrado a lo largo de este tiempo y por qué les han podido nombrar así, ¿no? Bajo qué lógicas han podido hacerlo. Bueno, esto por ser medios tradicionales, por ser medios comerciales y que por supuesto tienden a la hegemonía. Entonces, por una parte la reflexión, por la otra el hartazgo, precisamente a ser históricamente nombrados desde una mirada externa, misma mirada que les ha puesto como violentos, pobres, ignorantes, delincuentes, adictos, etcétera. Un gran número de calificativos, por supuesto peyorativos, desde esta lógica externa, desde el no conocer los procesos internos en profundidad. Y un último momento de encuentro o aspecto de encuentro, pues es la presencia y uso de medios de comunicación alternativas o contrahegemónicos, como un acto de resistencia frente al discurso que precisamente les estigmatiza, les discrimina y por ende les excluye. Esto ha evidenciado, digamos, estos tres puntos han evidenciado que estos procesos de comunicación propician procesos de reconocimiento de su entorno, de sus pares, de sí mismas y de sí mismos. Ahora bien, los puntos en común en los proyectos de investigación, por un lado es el diálogo y el trabajo con actores claves de las comunidades, esto es en la planeación y ejecución de proyectos comunitarios que atienden las necesidades identificadas por ellas y ellos mismos. Estos procesos nos dejaron ver la gran ausencia de espacios de diálogo, reflexión, reconocimiento e identificación de y con las generaciones más jóvenes. De estos proyectos hablamos de un proceso justamente de formación de comunicadores comunitarios en Oaxaca, del ejercicio de radiobocina en el barrio de Xonaca, que vale la pena mencionar, están vigentes, ¿no? Son equipos con los que seguimos colaborando, son personas con las que seguimos colaborando y de ahí ha sido el énfasis en esta investigación e intervención participativa. El segundo punto en común, bueno, esta identificación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes como el punto de interés. Es decir, trabajar en estrategias de colaboración con ellas y ellos con cuatro guías, diría yo. Por una parte, eliminar el adultocentrismo, por la otra, recuperar o generar, si es que no le existía previamente, confianza, escuchar los puntos de vista de estas niñas, niños, jóvenes y adolescentes, y por último, entender y acompañar sus intereses. Finalmente, un punto en común de estas investigaciones que anteceden al proyecto que hoy les presentamos
es el llamado sentido comunitario. Y aquí hago un énfasis importante en decir que este término o esta conceptualización viene de la reflexión y análisis de María Guadalupe Blanco Méndez, precisamente directora de Radio Nandía en Oaxaca, quien llama al sentido comunitario como el análisis de los valores propios con el referente inmediato de lo otro, lo aprendido y apropiado desde fuera, es decir, lo distinto al ser y pensar como Nashinandá. Aquí acotación, Nashinandá es el pueblo, Nashinandá es la comunalidad en otros términos o referentes teóricos, pero es ese trabajo comunitario, esa comunidad, ese pueblo, ellos lo acogen como Nashinandá. Y en este mismo aspecto, el sentido comunitario, al poner en común y en colectivo el análisis de a qué le llamamos comunitario, surge una enorme lista de actitudes, acciones, ideas, hechos, propuestas, problemas, soluciones y aspiraciones, todas encaminadas al respeto mutuo, al bienestar individual, siempre pensando como el entorno familia-comunidad. Insisto, esto aporte valiosísimo de Lupita Blanco. Y bueno, una vez que hemos revisado como de manera muy concreta estos aspectos previos a la investigación que les venimos a presentar el día de hoy, justamente tanto Jessica como yo, al terminar nuestros procesos de elaboración de tesis, seguimos colaborando con las comunidades en diversos procesos que ellos mismos estaban solicitando, que ellos mismos visualizaban como una oportunidad a partir de ejercicios de comunicación, como ya bien mencionaba, ya sea radiobocina, la elaboración de una revista, la fotografía, la elaboración de una guía para comunicadores comunitarios. Nos vamos dando cuenta cómo estas comunidades van posicionando a la comunicación de cierta manera, y entonces pensamos en un proyecto que pueda extenderse a lo largo del tiempo, un proyecto de largo aliento, pero que de manera actual consideramos que el objetivo general de esta nueva etapa del proyecto es analizar el desarrollo de procesos de diálogo, reflexión, reconocimiento e interacción encaminados a la transformación social de las propias comunidades, mediados por herramientas de comunicación. Y también planteamos 3 objetivos específicos, los cuales de alguna manera también dan cuenta del proceso mismo de intervención que hemos desarrollado, hemos llevado a cabo de la mano con las comunidades. Como un primer objetivo específico, planteamos el de identificar las necesidades, intereses, particularidades y maneras de enfrentar las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades. El segundo objetivo es generar espacios de diálogo, reconocimiento e interacción a través de procesos de formación en herramientas de comunicación como fotografía, video, documental, periodismo, radio y stop motion. Y finalmente un tercer objetivo específico que tiene que ver con fortalecer procesos comunitarios a través del uso de medios de comunicación alternativos orientados al reconocimiento de los saberes colectivos. Un aspecto en cuanto a la metodología, bueno, se trata de una investigación-acción participativa que se arraiga en una perspectiva interpretativa que justamente pone en el centro del análisis las interacciones sociales atravesadas por la comunicación. Y al ser este nuestro principio, tanto nuestros diagnósticos participativos como la observación participante y todas las actividades que hemos implementado en las comunidades tienen que ver con cuestiones de fotografía, periodismo, redacción, radio, construcción de cartografías sociales. Aquí les mostramos como algunas fotos de algunos de los ejercicios. En algunas de ellas estamos en justamente el taller de fotografía, por ejemplo, o aquí donde está la señora con el niño. Están un grupo de jóvenes en un ejercicio de radiobocina y el tema justamente es sobre qué opinan de la juventud, ¿no? ¿Qué perspectiva tienen tanto personas que se encuentran caminando en la calle como los jóvenes que están ahí
en el ejercicio de radiobocina, y mientras está llevando el ejercicio de radiobocina, en esta ocasión se estaba pintando un mural alusivo al Día de la Juventud. El tema lo eligieron las y los jóvenes, ellos decidieron que querían hablar sobre eso, eligieron el tono en el que querían hablarlo, y también, por ejemplo, talleres de otros tipos o técnicas de fotografía como la cianotipia, que de fondo tuvo como, más allá del ejercicio mismo de la fotografía, reflexionar en este caso como el papel de las mujeres en la ciencia, ¿no? Esta es una técnica que fue impulsada por una mujer, entonces, bueno, está el ejercicio como tal, pero en torno al ejercicio hay una reflexión de fondo con algún tema de interés particular, ya sea de las niñas, los niños, los jóvenes o los adolescentes. Aquí en estas fotografías igual nos encontramos en los talleres de periodismo, específicamente este que alcanzan a ver donde los niños están leyendo sus revistas. Esta es una revista creada por ellas y por ellos de principio a fin. Se llevaron a cabo talleres de fotografía, redacción, periodismo, recorridos en el barrio, ellos redactaron sus notas, ellos fueron a tomar las fotografías, ellos eligieron de qué tema querían hablar, incluso eligieron el formato, el tamaño que tendría la revista, y bueno, se hizo una presentación a la comunidad y ellos mismos están dando lectura a sus contenidos. Y nos parece como muy importante todo el proceso de tener la revista como tal, como un producto. Uno de los temas que les interesaba mucho específicamente para ese número fue el tema del medio ambiente. Y entonces, para llegar a estos pequeños textitos y estas fotografías que tuvimos, hubo un proceso de recorrer su barrio, que ellos identificaron como zonas que de pronto estaban muy sucias, hacer un recorrido en el barrio, se tomaron fotografías, hay quienes decidieron hacer dibujos, y bueno, al final de cuentas es como un proceso más allá del producto mismo de la revista. En términos de caracterización de los territorios, como mencionaba Jessica, actualmente estamos trabajando en 3 territorios y en los cuales identificamos actores clave. Con cada uno de estos territorios estamos trabajando con estos actores. En el barrio de Xonaca es en el Centro de Bienestar Social, en la colonia de Valle del Paraíso es con Casa Ibero, y en Alticán, Puebla, es con el Centro Comunitario Calime Xitli. La decisión metodológica de incluir estos 3 espacios pues tiene que ver con la conformación de ellos, y que estos 3 espacios están atravesados por diversas violencias, tanto físicas, simbólicas como estructurales. En términos de estos últimos, pues se hacen evidentes en la falta de servicios básicos como calles oscuras, calles sin pavimentar, el tema de la basura, no solamente en las calles, sino que realmente hay veces que pasan semanas y no pasa la basura, el difícil acceso a agua potable, incluso ha habido como algunas iniciativas de recolección de agua de lluvia, pero tampoco cuentan como con los insumos para hacer esa recolección. El tema del desempleo también es un tema recurrente, la deserción escolar, el tema de embarazos a temprana edad, violencia de género, violencia familiar, y en el caso específico de Enaltican, procesos detonados por procesos de migración. En cuanto a las violencias físicas, por un lado, están siendo detonadas por la violencia de género, la violencia familiar, en algunos casos también por el consumo excesivo del alcohol y drogas, y en algunos otros detonados por temas de seguridad o de inseguridad, como son los asaltos, los robos a casa habitación, y algunos otros que están relacionados directamente al crimen organizado, como son levantones o ajustes de cuentas. En cuanto a la violencia simbólica, se pone de manifiesto justamente en la estigmatización territorial de la que son sujetos estos espacios y por ende las personas que los habitan, al atribuirles de características negativas o, como mencionaba ya bien Jessica, como estos adjetivos negativos, lo cual va profundizando procesos de exclusión, de discriminación,
y en algunos otros hasta de expulsión. Bueno, el momento en el que nos encontramos en el proyecto de investigación o de intervención, en realidad hasta ahora nos ha permitido encontrar unos primeros hallazgos que vale la pena decir están en eso, en camino, ¿no? Estaremos comenzando esta sistematización con las y los participantes de cada una de las comunidades, de los diferentes espacios que hemos trabajado, pero a partir de estos espacios de diálogo que hemos tenido en los talleres, en los diagnósticos participativos, en los recorridos, hemos encontrado aspectos ya muy claros que son fundamentales. Por una parte, la alienación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes frente a sus contextos, problemáticas y violencias, tanto vividas como ejercidas, está relacionada a las condiciones sociales y globales actuales. Dos aspectos claves en esta alienación de las niñas, niños y adolescentes. Por una parte, el excesivo espacio virtual y por la otra la ausencia de espacios físicos. Es decir, por un lado el resultado del bombardeo mediático que tiene lugar sobre todo en la televisión, cine, internet, particularmente en el acceso que hoy por hoy tienen a las redes sociales, pues va priorizando expectativas y modelos de vida alineados al consumismo, a la competencia, al individualismo, que traen como consecuencia la desposesión de lo común, es decir, la eliminación de los lazos de empatía, compañerismo, compasión y solidaridad, al tiempo que toda esta infodemia, esta atracción, resta interés en los asuntos que interpelen a lo comunitario, a lo que atiende a su vida real, ¿no? A su cotidianidad. Y en el otro sentido, les decía, las ausencias de espacios, producto de la profundización de las violencias, sobre todo de las relaciones al crimen organizado, que estas han modificado las redes, las dinámicas sociales, pues hay un sentimiento de incertidumbre, de miedo, de olvido y desesperanza, donde se ven reflejadas las formas en las que los sujetos de determinados territorios interactúan entre sí y con su entorno. Es decir, se apoderan de las dinámicas sociales, de la participación social que se convierte en mínima o nula, y entonces se ausentan estos espacios seguros para la interacción, para el diálogo, la compartición, y por tanto el desarrollo de habilidades sociales de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, trayendo como consecuencia que cada vez menos tenga lugar la vida comunitaria desde muy pequeñas edades. Esto entonces nos lleva a nosotros a tener esa claridad de que el proyecto supone una vía que atiende la necesidad de contar y acceder a espacios seguros de diálogo y de confianza, mismos que hoy por hoy, como lo hemos mencionado, son limitados y en algunos casos negados a estas nuevas generaciones en contextos de vulnerabilidad. Otro de los hallazgos, bueno, es que se ha evidenciado en el proceso, las comunidades organizadas ven a la comunicación en tres aspectos. Por una parte, como un acto de resistencia y ejercicio de poder en respuesta al lugar vulnerable en el que sistemáticamente han sido colocados y colocadas, como ya lo bien decía Cindy, y en segundo lugar, como un mecanismo a través de la generación de experiencias positivas en el espacio. Esto detona procesos de apropiación y reconocimiento entre las sujetas y los sujetos y su propio entorno. Finalmente, como una forma de manifestar la determinación de construir un proyecto de sí mismas y mismos, que al mismo tiempo de afirmación y de reconstitución comunitaria, para definir en sus propios términos, tiempos, lugares, formas, condiciones, diríamos incluso, acciones encaminadas a transformar sus entornos inmediatos. Puede ser a través de una asamblea, y lo hemos visto en los proyectos, de una reunión, de un video, un texto, una exposición fotográfica o la puesta en marcha de algún proyecto de más largo aliento, ¿no? Un proyecto comunitario. Y por último, en el momento en el que estamos en el proyecto, tenemos estas preguntas horizonte que son eso, un eje con el que ya hemos estado trabajando a partir de las conversaciones, de los encuentros con las y los participantes. Hemos identificado tres preguntas clave. Uno, ¿cómo detonar y acompañar el análisis de sí mismas y mismos, esto en conexión con el sentido comunitario, como sujetos colectivos que permita la continuidad de la transformación social, puesto que entendemos que la transformación social no es de la noche a la mañana, sino que es un continuo, que es un proceso largo,
con altas y bajas y también con ritmos variables. Eso destacar en el ejercicio de la participación comunitaria, ¿no? Vamos al ritmo de las comunidades, vamos al ritmo de las y los participantes. Luego, la segunda pregunta, ¿cómo pueden las comunidades organizadas constituirse como espacios sostenibles frente a la profundización de las condiciones de vulnerabilidad del mundo actual? Esto específicamente en el aspecto económico, pero no únicamente. Entonces, es entendiendo que las necesidades sociales y económicas son un factor que condiciona el involucramiento y la participación constante de las y los actores, aspecto que dista del compromiso social mismo que no está en tela de juicio. Es decir, por mucha disposición, por mucho compromiso, por mucho interés en los proyectos, las personas tienen que trabajar, necesitan trabajar, o sea, necesitan moverse en diferentes ámbitos que les imposibilita tener la disposición de tiempo. Y eso lo hemos sistematizado con los líderes de las diferentes comunidades o estos actores claves. Y por último, cómo mantener una mirada crítica para no romantizar a las comunidades, entendiendo a personas de todas las edades y a las mismas investigadoras, así como no romantizar las herramientas de comunicación y el objetivo mismo de esta investigación. Esto es, por una parte, saber que las personas cargan con sus propias lógicas de vida, sentipensares y necesidades que pueden volcarse al proyecto comunitario. Ojo, esto puede ser muy positivo, pero a veces puede ser una oportuna pausa y discusión y a veces puede convertir a estas personas en antagónicos al proyecto. Por otra parte, entender que las herramientas de comunicación no son la meta, sino un instrumento que sí y solo sí cobra sentido cuando es apropiado por las comunidades, cuando es determinado el uso, el propósito y la mediación del mismo. Y finalmente, el objetivo del proyecto, porque si bien está sustentado en la búsqueda del diálogo y la transformación social, entendemos, insisto, que no es un evento espontáneo esta transformación social, sino como un proceso que implica actividades específicas encaminadas a eso, al reconocimiento de sus entornos, problemáticas y posibilidades para resolver las mismas, así como una constante autocrítica y reflexión, y eso le hacemos énfasis a nosotras mismas, ¿no? De repente se enamora del proyecto, se enamora de las comunidades, de las propias personas y hay que tener claridad de qué es lo que estamos buscando y sobre todo escuchar lo que están necesitando y buscando también las comunidades para que el ejercicio se mantenga en la participación, en el diálogo, pero esa autocrítica y reflexión. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.